Vamos a orar, amados. Les invito a que vayamos a Dios en oración. Amado Padre, delante de ti está tu pueblo. Estamos deseosos, queremos conocerte, queremos saber más de ti, queremos ser instruidos, exhortados, Señor. Queremos rogarte que ilumines nuestra mente y podamos, Señor, ser confrontados con tu palabra en esta hora. Habla, Señor, que tu pueblo estamos oyendo. Amén. El tema general de este mes que quedan estos domingos es un pueblo santo para Dios. Y los subtemas se van a ir dividiendo, van a ir partiendo del tema general. Y el tema de hoy lleva como título precisamente lo que ustedes ven ahí: el pueblo de Dios vive para honrarle. Para eso existe el pueblo de Dios, para eso existe la iglesia, para honrar al Señor. Amados hermanos, en toda la Biblia encontramos a Dios instruyendo al pueblo a cómo debe de vivir el pueblo que Él ha rescatado. En toda la Biblia, mis amados, encontramos a Dios llamando al pueblo a la santidad. En toda la Biblia encontramos Dios hablando una y otra vez que el pueblo de Dios, el pueblo que Él ha redimido, viva para Dios, guardándose para Dios. Y la palabra santo, mis amados, la palabra santo viene del hebreo kadosh. Y escuchen lo que quiere decir. La palabra santo, kadosh, significa separado, significa marcado, significa puesto aparte, significa retirado del uso común, separado del uso ordinario. Eso es, de ahí viene la palabra santo. Y lo podemos en un momento dado dar otra pequeña definición. Si la palabra kadosh quiere decir separado, ¿cómo lo diría las Sagradas Escrituras? La Biblia lo dice, mis amados, que fuimos tú y yo sacados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo podríamos decirlo a la luz de la Biblia que estamos marcados? ¿Qué dice Efesios? Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, el texto empieza así: habiendo oído el evangelio de verdad y habiendo creído en Él, fuiste sellados. ¿Y para qué sirve el sello? Es una marca. Es una distinción. Y la Biblia dice, mis amados, que fuimos marcados por el Espíritu Santo. Por tanto, somos propiedad de Dios. Estamos desglosando tantito la definición de la palabra kadosh, que quiere decir separado, marcado, puesto aparte o sacado del uso común, del uso ordinario. ¿Cómo lo dijo Jesús en San Juan 17? Están en el mundo, pero no son del mundo. Están separados. Están en el mundo, no viven para el mundo, no viven para los placeres del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Eso quiere decir santidad o la palabra santo. Así que, mis amados, en la Biblia una y otra vez Dios está llamando al pueblo a vivir para Dios. Amados, cuando Dios dice sed santos, no es una idea que Dios está compartiendo. No es una sugerencia que Dios te está dando. No es una opción. Si tú quieres tomarla, bien, y si no, sigue por el camino donde quieres, por el camino que quieras. No es una sugerencia que el Señor te está
No es una propuesta. Oye, tengo esta propuesta para ti, analízala y si quieres, pues, éntrale, ¿no? Dios no dice así. Hermanos, es una demanda. Es algo que Dios espera de su pueblo. Lo ha esperado en todo el pueblo del Antiguo Testamento. Lo esperó de la iglesia primitiva y lo sigue esperando de su iglesia hoy. Por eso el tema general que vamos a abordar, un pueblo santo para Dios. Y el día de hoy, mis amados, es el pueblo de Dios vive ¿para quién? Para honrarle. Y quisiera que mantengas tu Biblia abierta en los dos pasajes que leímos hace un momento. ¿Sí te acuerdas, verdad? Deuteronomio 7 y Primera de Pedro 1. En esos dos pasajes no tengo ahora los textos en las diapositivas, así que le invito a que abra su Biblia, abra las Sagradas Escrituras y podamos nosotros comprobar, ¿sale? Deuteronomios capítulo 7, versículos 1 en adelante, yo les voy a mencionar. En primer lugar, hermanos, el pueblo de Dios vive para honrarle, en primer lugar, en gratitud por recibir el amor especial de Dios. ¿Por qué tú y yo estamos llamados a honrar al Señor? Por gratitud. Simplemente, mis amados, por gratitud. Porque en ti y en mí se mostró el amor especial del Señor. ¿Quieres ir conmigo al capítulo 7 de Deuteronomios, por favor? Y si quieres, al versículo 6 al 8, ¿me acompañas? ¿Qué dice el texto? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de los pueblos. ¿Y qué dice la primera parte del 8? Sino por cuanto Jehová os amó. Hasta ahí. ¿Qué había de especial en Israel que Dios no vio a los egipcios, no vio a los cananeos, a los heveos? ¿Qué había en especial? Y yo pregunto, ¿qué vio Dios en ti y en mí? ¿Por qué no vio al vecino? ¿Por qué no vio a los otros compañeros de trabajo? A tus amigos. ¿Por qué Dios no los vio a ellos? ¿Qué ha habido de especial en ti? Su amor. Por cuanto Jehová os amó. Fue el amor de Dios, fue la gracia de Dios. Porque no hay ni habrá algo especial en el ser humano que Dios vea para llamarlo. Así que, mis amados, debemos de vivir en gratitud al Señor por ese amor especial. ¿Sabes cómo lo dice otra versión? En lenguaje sencillo, por ejemplo, dice el versículo 8, si Dios los libró de la esclavitud en Egipto, fue porque los ama. Solamente por eso. Fue por el puro corazón de Dios. Habían otras naciones, hace un momento lo dije, habían otras naciones que no había ninguna diferencia entre uno u otro pueblo. Eran iguales de pecadores. ¿O al caso Israel era especial? Pregunto, ¿había idolatría en el corazón de Israel? Sí. Nada más no bajó Moisés pronto del monte Sinaí y rápido se hicieron un dios porque estaban acostumbrados, ellos fabricaban los dioses. Estaban habilitados para eso. El corazón de ellos estaba lleno de maldad. No había ninguna diferencia entre Israel y los egipcios y todos. Amados, no había nada bueno. Y el versículo 6 lo dice, ¿no? Y 7. Sobre todo el 7, perdón.
No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Y qué dice la parte última del 7? Pues vosotros erais el más. ¿Cómo lo diría usted en sus propias palabras? Póngalo en sus propias palabras. Éramos el cero a la izquierda. Éramos don nadie. Eso éramos. Entonces, hermanos, qué nos debe motivar? La gratitud. Si no te mueve la gratitud, discúlpame, ya no te mueve nada, nada más. Es la gratitud a Dios. Fue, mis amados, ese amor, dice el texto que leímos hace un momento, sino por cuanto Jehová os amó. Fue el mismo amor que Dios mostró con Israel al sacarlo de Egipto. Fue el mismo amor que se mostró en la iglesia primitiva y fue ese mismo amor que te alcanzó a ti. No hay otro amor, no hay otra razón. El amor de Dios no es diferente, mis amados. No es diferente. ¿Quieres ir ahora conmigo al versículo, primera de Pedro 1:18? Tu Biblia vamos a mantener abierta en los dos pasajes. ¿Qué dice el versículo 18 de primera de Pedro 1? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Cómo termina? Por amor de vosotros. Por amor. Por amor. Dios llama al pueblo de Israel en Deuteronomios que sean santos por cuanto Jehová os amó. Y Dios llama al pueblo, a la iglesia, en el tiempo de Pedro, y todo porque Dios ha mostrado su amor. Simplemente, y pregunto, ¿es cualquier cosa el amor de Dios? Es todo, mis amados. Así que, amados hermanos, es por el amor, así que Dios nos escogió. Así como Dios escogió a Israel, Dios también nos escogió a nosotros. Y eso lo dijo Pedro hace ratito, que leímos, lo cantamos hace un momento. Y primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ustedes y yo somos el pueblo santo, porque Dios nos apartó, porque Dios nos separó. Dios nos sacó del uso común, del uso ordinario. Yo no sé cuántos aquí todavía están viviendo la vida común. No sé cuántos viven todavía en la vida ordinaria, pero tú y yo estamos separados. Porque Dios nos escogió. Te pregunto, ¿no crees que nos debe mover la gratitud? Es la gratitud, no hay otra razón por la cual debemos dedicar, consagrar nuestras vidas al Señor. Otra verdad que quiero dejar en tu mente y en tu corazón, hablando de que el pueblo de Dios vive para honrarle, y vives, hermanos, debes honrarle mientras estás como peregrino hacia la tierra prometida. Debemos honrar al Señor mientras tú y yo estamos como peregrinos. ¿Quieres ir otra vez a Deuteronomio 7, versículo 1? ¿Qué dice el Señor ahí en el versículo 1? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla. ¿Qué idea le viene ahí? ¿Ya estaban en la tierra prometida? No. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Están en el camino, están en el desierto, son peregrinos, no han llegado. La instrucción fue dada en el camino, en el peregrinaje. Allí Dios le da la instrucción al pueblo, que sean santos a Dios.
Así que, mis amados, el pueblo del Señor debe honrar al Señor mientras estén como peregrino en esta tierra. Todavía no había llegado el pueblo de Israel. Ellos todavía les faltaba mucho para llegar. En otras palabras, la instrucción de ser santos lo recibieron en el camino, lo recibieron en el caminar. Acaban de salir del oscurantismo, acaban de salir del paganismo, acaban de salir de la esclavitud, allá donde estaban sin esperanza y sin Dios, expuestos a la muerte. Acaban de salir y van como peregrinos. No han llegado, pues en el camino Dios los llama a vivir en santidad. Es en el camino donde Dios llama a su pueblo a honrar el nombre del Señor. Amados, ¿y qué dice Pedro? Disculpa que te lleve otra vez a Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17 y dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios hace un llamado a la iglesia de la diáspora, a la iglesia en el tiempo de Pedro, y le dice: condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación, porque la iglesia no ha llegado a donde debe llegar. El pueblo de Israel no había llegado, estaban en el camino y Dios les manda que honren el nombre del Señor. Y de la misma manera, Pedro le dice a la iglesia: condúzcanse con temor mientras estén peregrinando. Hermanos, el caminar de la vida del creyente hasta que el día glorioso llegue, la Biblia le llama que estamos como peregrinos. Tú y yo somos peregrinos. No hemos llegado a casa, no hemos llegado a las moradas celestiales, no hemos llegado al final del camino, al día glorioso. Estamos peregrinando. Pregunto, ¿el peregrinar del pueblo de Israel fue fácil? No fue fácil para el pueblo de Israel. Incluso, ¿se acuerdan cuando se encontraron con las serpientes? ¿Se encontraban a los pueblos enemigos constantemente? ¿Se encontraban con pruebas? ¿Tenían luchas con el pecado? Y pregunto, para la iglesia primitiva a quien Pedro les escribe, ¿era fácil? No. Ellos justamente están en persecución. Y allí Dios les manda que vivan honrando el nombre del Señor. Amados, es aquí donde debemos honrar al Señor, no cuando lleguemos. Es aquí donde tú y yo estamos llamados a honrar mientras vamos de camino. No cuando lleguemos. Es aquí donde tú y yo estamos llamados, hermanos. Es aquí donde están las pruebas. Es aquí donde nos encontramos con las adversidades continuamente. Es aquí donde tú y yo nos encontramos con las aflicciones de la vida, las turbulencias del pecado. Es aquí donde tú y yo tenemos luchas frecuentemente con el pecado. Es aquí donde tú y yo estamos llamados a honrar el nombre del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque no estamos solos. ¿Sabes por qué, mis amados? ¿Sabes qué le dijo Dios al pueblo de Israel mientras iban como peregrinos? En Deuteronomios también Dios le dijo: no te dejaré ni te desampararé. Pregunto, ¿es la misma promesa que Dios ha hecho para nosotros? Amén, es la misma promesa.
Dios ha prometido ser nuestro pronto auxilio. Dios ha prometido ser nuestro ayudador, nuestro buen pastor. Sigamos firmes, mis amados, como pueblo de Dios para honrarle. Quiero dejarle un tercer pensamiento. El pueblo de Dios vive para honrarle, vive en santidad a Dios, que es perfectamente santo. Tú y yo debemos de vivir en santidad. Leo un texto, si lo estás anotando, anótalo, está en Levíticos 20:26. Se lo leo para usted y dice: habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis mío. Si lo quiere leer, puede buscarlo. Está en Levíticos 20:26. Se lo leo nuevamente. Habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El pueblo apartado por Dios, ¿para quién es? ¿Tu vida para quién es? ¿A quién le pertenece tu vida? A Dios. Y Dios dice: yo los aparté de los pueblos para que seáis míos. Somos propiedad de Dios. Le perteneces a Dios. Tienes el sello de Dios. Hace rato vimos en Efesios 1:13. Habiendo oído el evangelio y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos de él. Amados, Dios es santo. ¿Y sabes qué dice Isaías de esa perfección de Dios? ¿Te acuerdas en Isaías 6? Una vez también lo prediqué. Dice la Biblia, mis amados, que Isaías entra al templo y vio a Dios sentado y sus faldas llenaban el templo. ¿Se acuerda de esa escena? Y estaban los serafines que volaban. Tenían 6 alas. Pero mientras volaban, ¿qué hacían? ¿Cómo cantaban? Santo, santo, santo. Cantaban al Señor. Y esa es la esencia de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Tú y yo tenemos un Dios apartado del mal, apartado del pecado, apartado de la maldad. Y Dios espera que tú y yo seamos como Él. Imitemos a Él. Vivamos para Él. Y Él dice en su palabra: os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Hermanos, somos propiedad del Señor. El pueblo entonces, hermanos, debe vivir en santidad. Y hace ratito puede ir otra vez a Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres un pueblo santo para Jehová. Un pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y yo pregunto, ¿dónde está el pueblo especial? Como 3 nada más vinieron. Avísenle que los domingos se reúne el pueblo especial. ¿No? Hace rato cantamos: somos el pueblo especial, somos el pueblo de Dios. Y Dios dice en su palabra: porque tú eres pueblo santo para Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Así que, mis amados, la enseñanza aquí es que vive en santidad. Tú y yo estamos llamados a vivir en santidad, porque Dios es perfectamente santo. Lo digo en otras palabras: ser santo significa estar separado para Dios. Es haber sido apartado del pecado para vivir para Dios, estar dedicado a Dios. ¿Y sabe cómo Dios lo especificó? Lo leímos hace un momento. No emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás de su hija para tu hijo,
porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a otros dioses. Dios está explicando en qué consiste la santidad. El joven creyente, la señorita creyente, no debe compartir su relación o su vida con un impío, porque en eso tiene que ver la santidad. En eso tiene que ver que está guardado y apartado su vida para el Señor. Pero me encanta en Deuteronomios también, pero ahora el versículo 18, si quieres anotarlo, no está allí. Pero dice el 18, escuchen, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de ellos. No sea hallado en ti que hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que haga estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echará delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y sigue la lista. Dios dice, en esto, ten cuidado. No compartas tu vida, porque tienes que ser santo para Jehová. ¿Y sabes cómo dice Pedro? ¿Quieres ir a Pedro? ¿Me acompañas a Pedro otra vez? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:14? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Sabes qué quiere decir la palabra conformar? Dice el texto, como hijos obedientes, no os conforméis. Es tomar la forma. Es amoldarse. ¿Sí me explico? La otra vez vi a un albañil, necesitaba unas estrellas para ponerlo en una barda que estaba construyendo, y se puso a fabricar con madera, bien hechas las medidas, y una vez que hizo la mezcla, lo dejó caer adentro del molde en forma de estrella por la mañana, y por la tarde estaba desprendiendo y ahí estaba la estrella. La mezcla, el cemento se amoldó, tomó la forma. Y Dios dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías. No te amoldes, no sigas la misma forma de antes. Con qué facilidad el ser humano se acomoda, se amolda, toma la forma. Y acabamos de ver en el pueblo de Israel, Dios le dijo, no vas a tomar las costumbres y las prácticas, sé diferente, sé santo. Y Dios le dice a su pueblo ahora aquí, en Primera de Pedro, no te amoldes al mundo. No tomes la forma de antes cuando estabas sin Cristo. ¿Saben qué pasó cuando Israel tomó la forma? ¿Sabes qué pasó cuando Israel se amoldó a las prácticas? ¿Tú has leído las escrituras? ¿Qué les pasó? Muchos de ellos murieron en el desierto. Y un día, dos que estaban oficiando el sacerdocio ofrecieron fuego extraño, o sea, se amoldaron al mundo. Dios los consumió con el fuego allí, en ese instante. ¿Sabes por qué, mis amados? Si vas conmigo al capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 9, donde estábamos leyendo, ¿qué dice? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Y qué dice?
y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Si no se demora en que lo odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dice que Dios no se tardó, y así fue, no se tardó. Y usted dirá, no, pero a mí me ha ido bien. Me ha moldado al mundo y no ha pasado nada. ¿Sabes qué dice Hebreos? Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, iglesia, muy bien. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, mis amados, dice el Señor, si vives a tu manera, vívela, vívela, pero no verás al Señor. ¿Y sabes qué dice Pablo a los Gálatas? Pablo le dice a los Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quienes se amoldan en el mundo siendo creyentes, no heredarán el reino de Dios. Amados, guarda tu vida y tu cuerpo para el Señor. En serio, guarda tu vida y tu cuerpo para el Señor. Dice 1 de Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, el cual tenéis de Dios. ¿Quién es templo del Espíritu Santo? ¿Quién? Todo creyente. Todo creyente es templo del Espíritu Santo. Y yo quisiera hacer una pequeña analogía. ¿Tú me permites? Te pregunto. Imagínate que un amigo tuyo sabe que vienes a este templo grande y un día te dice, oye amiga, amigo, fíjate que estoy buscando un salón porque voy a celebrar los 15 años de mi hija, pero no tengo. Oye, ¿ustedes tienen un templo? ¿No? Mira, allá frente puede tocar el grupo, acá abajo espacio para bailar y allá las botellas. ¿Tú estarías dispuesto para que rentes este espacio? ¿Por qué? ¿Y por qué nuestros corazones, que son templos del Espíritu Santo, no los guardamos? ¿No tenemos la misma delicadeza? Porque muchos con facilidad se empinan el licor, la copa, el cigarro. Porque muchos con facilidad la ira, el rencor, la envidia, la murmuración, el chisme, guardan en el corazón. Y dice el texto, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, el cual tenéis de Dios. Mis amados, la santidad no es solamente el alma.
Nos enseñaron, nos presentaron un evangelio barato. No sé si usted se acuerda, hace muchos años estamos en campaña porque hay almas que salvar. Hermanos, no solamente es el alma, es el cuerpo también. Dios salva, redime integralmente. En aquel día cuando el Señor venga, los muertos resucitarán. Pero pregunto, ¿resucitarán pura alma? La Biblia dice que nuestros cuerpos serán resucitados, transformados incorruptiblemente. Nuestros cuerpos también. Honremos a Dios, vivamos en santidad, y vivir en santidad es toda nuestra vida. El cuerpo que tienes, si estás en Cristo, no es tuyo. No solamente te debes de cuidar, o nos debemos de cuidar de no tomar mucha azúcar, de no comer mucha harina, no desvelarte, cuidar tu alimentación, porque es templo del Espíritu Santo, sino también el pecado que se comete con el cuerpo. ¿Sabe qué dice en la TLA? El cuerpo de ustedes es como un templo. En ese templo vive el Espíritu que Dios les ha dado. Ustedes no son propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. La TLA. ¿Se dan cuenta? La santidad, Dios lo espera de nosotros de manera la totalidad de nuestras vidas. Pregunto, ¿es tu cuerpo el templo del Espíritu Santo? ¿Lo consagrarás para Él? ¿Guardarás tu vida, tu cuerpo para el Señor? Ahí sí fueron pocos los que están convencidos. Pregunto, mis amados, ¿le darás lugar a los apetitos de la carne en tu cuerpo? ¿Lo vas a satisfacer de aquí en adelante? Tu cuerpo será, tu corazón será un lugar para, pues, alojar los odios, los rencores, las murmuraciones, los chismes, las envidias, los orgullos. Amados hermanos, ¿de qué manera has profanado tu cuerpo? Ese cuerpo que no es tuyo, ese cuerpo que no te pertenece. ¿De qué manera lo has profanado? No importa, tú y yo hemos fallado y hemos pecado y hemos hecho con nuestro cuerpo, lo hemos prestado para el pecado. ¿Sabes qué dice el Señor, mis amados? El Señor llamó a su pueblo a venir a Él en Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren negros o fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana. Y el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios también le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas y todas nuevas. Vivamos en esa vida nueva. Exaltemos al Señor, honremos al Señor, porque Dios, el tema general, un pueblo santo para Dios. Y el tema de hoy, un pueblo de Dios. El pueblo de Dios vive para honrarle. Que tú y yo honremos el nombre del Señor en todo momento. Que el Señor nos bendiga.